tiempo ya de entrevista aquí en Canarias al Día y nosotros en Mírame Televisión muy pendientes de todos los asuntos que tienen que ver con la situación social de Canarias y también de España. Y sin duda, uno de los grandes retos del futuro es la situación de las pensiones públicas. Este miércoles, a partir de las 6 de la tarde, en la Sala MAC de la capital tinerfeña, se celebra una jornada de reflexión, de debate sobre el futuro de las pensiones públicas. Nosotros estaremos muy pendientes de esa jornada, pero vamos a aprovechar que uno de los invitados, sin duda de lujo, que va a tener esta jornada va a ser el portavoz de la Coordinadora Estatal en defensa de las pensiones públicas. Y nosotros, aprovechando que está por Tenerife, hemos querido invitarle a los platos de Mírame Televisión para hablar, insisto, de un asunto tan importante como las pensiones. Domiciano Sandoval, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros por dar voz a los que no tienen voz o no tienen la voz que necesitarían. Bueno, es importante dar voz, sin duda, porque al final estamos hablando de algo que nos afecta a todos. Lo que pasa es que mucha gente se puede preguntar qué hace un jubilado como usted luchando por las pensiones del mañana, cuando a lo mejor, bueno, realmente no debería ser usted, sino los más jóvenes los que estuvieran en esta mesa, ¿no? Deberían de ser los más jóvenes y sobre todo los ya no tan jóvenes de 45 o 50 años los que reflexionaran sobre su futura pensión, pero nos cuesta mucho llegar a ellos. Por lo demás, por lo que hago yo, si vierais realmente la gente que nos acompaña en las movilizaciones, os daríais cuenta del sacrificio que hacen muchos de ellos para acudir en las condiciones físicas que están y acuden además cada vez que tenemos concentración, cosa que es de admirar, porque no lo hacen por ellos, lo hacen por el futuro, por las generaciones futuras. Y esas generaciones futuras, ¿por qué les cuesta tanto concienciarse de la importancia de pelear, de luchar por la defensa de, en este caso, las pensiones públicas? Yo creo que tenemos una sociedad claramente desmotivada y desmovilizada, pero por muchos aspectos. Es difícil de abordar aquí ahora, pero yo creo que han trabajado además en esa línea desde el Pacto del 78 en todos los aspectos y nos han inducido una cosa que se llama individualismo y otra cosa que se llama consumismo fácil, que nos ha hecho creer que ya teníamos todo conseguido, ¿no? Que los derechos caían del cielo y como ya tienen sanidad, ya tenían educación, escuelas más o menos públicas y sus padres y sus abuelos tienen pensiones, se piensan que eso está ahí y que no se lo van a quitar. Y la buena verdad es que los derechos primero has de luchar por conquistarlos y cuando los tienes has de luchar por defenderlos, porque si no se ejercen y si no se exigen que te los respeten, los pierdes, ¿eh? Pero es una... Es una situación compleja, sin duda, pero para intentar concienciar, ¿cuánto puede durar el sistema de pensiones como lo entendemos en la actualidad? ¿Tiene una fecha de caducidad al ritmo que llevamos y sobre todo si no hay un cambio de rumbo? No, lo que tiene es un problema que desde el poder, principalmente del poder económico que se ha impuesto clarísimamente al poder político, hay un interés desmesurado porque el sistema de pensiones caiga. Otra cosa es en qué situación está el sistema público de pensiones, pero todo juega en la línea de que las pensiones se reduzcan y se reduzcan de manera muy grave. Hay un catedrático de la Universidad del País Vasco que ya hace 4 o 5 años estuvo en Barcelona, yo tengo titulares de los diarios de Barcelona de aquella fecha, y se llama Ignacio Zubiri, y él decía que las pensiones en España, un señor que además ha trabajado para Funcas, pero que es muy próximo a nuestras tesis, porque todo y ganarse la vida con Funcas, que es la asesoría de las cajas de ahorros y de los bancos, o una de ellas, es una persona bastante sensible con los problemas sociales, y él decía que las pensiones en España van a caer entre un 35 y un 45%, y a la vez decía que las pensiones en España podían crecer perfectamente hasta un 15% del Producto Interior Bruto. Ahora estamos gastando un 11%, apenas un 11% del Producto Interior Bruto. O sea, no hay argumentos para hacernos creer que el sistema público de pensiones pueda caer, ¿vale? Lo que sí que hay es un mensaje insistente para que los ciudadanos y sobre todo los jóvenes se crean que el sistema público de pensiones está en un serio riesgo de caída, para que abran planes de pensiones privados en las entidades financieras, porque el fondo de la cuestión todo se reduce ahí, que las entidades financieras y Bruselas, que aprobó el 4 de abril un plan de pensiones individuales con grandes desgravaciones fiscales para que la gente abra esos planes, el ataque que están sufriendo
todos los gobiernos, y evidentemente el español hace muchos años que lo sufre, por parte de las entidades financieras, es precisamente para captar el dinero del sistema público, ¿vale? Es aquello de que lo público no funciona y como no funciona, vamos a hacer nosotros que funcione. Y por eso entran allí para hacer que no funcione, no que funcione. Ese mensaje se apoya sobre todo en una afirmación que se realiza por muchas voces, sobre todo por varios economistas, que dicen que el sistema público de pensiones no es sostenible. Ustedes entiendo que sí que creen que es sostenible. La pregunta es ¿cómo? Ellos se basan en tres... nos han contado una mentira. La Miren Zezarreta, que es una catedrática que estuvo por aquí hace poco tiempo, es una catedrática de economía de la Universidad Autónoma de Villaterra y de una de las universidades de Inglaterra, es muy famosa. Ha editado un libro recientemente que se titula El cuento de las pensiones, ¿vale? Y este cuento, desde los poderes económicos y desde los poderes políticos que nos transmiten ese mensaje, ¿no?, tiene, digamos, tres mentiras que ellos machacan a través de los medios de comunicación. La primera mentira que te cuentan es, bueno, es que hay 2 trabajadores por pensionista y 2 trabajadores, evidentemente, es muy poco para sostener la pensión de un pensionista, ¿no? Pero nunca te dicen que lo que producen 2 trabajadores hoy está a años luz de lo que producían hace 30 años esos 2 trabajadores, ¿no? Nunca te hablan de la producción. Nosotros queremos entrar en el tema de la producción. Y pondré un ejemplo muy claro, clarísimo, que lo entiende todo el mundo. En la década de los 70 había en agricultura, en España, había trabajando un 23% de la población. Hoy en día trabaja en la agricultura en España un 3% de la población. Y tenemos 1000 veces más alimentos que teníamos entonces. Entonces, como te machacan eso, de que 2 trabajadores no son suficientes para mantener un pensionista, te dicen que llegará el baby boom, que está a punto de llegar, en el año 2025, una cosa así, empezará el baby boom. Los años más graves de ese baby boom los consideran que será del 30 al 45 y después las pensiones volverán otra vez, digamos, a ser perfectamente sostenibles. Esos son los cálculos que tienen. Pero sí que es verdad que hay un envejecimiento de la población, cada vez hay más pensionistas. Sí, pero no hay un reparto de la productividad. Ellos solamente centran el tema en la relación trabajador-pensionista. Nosotros no. Nosotros queremos saber por qué la SEAT tenía 35.000 trabajadores y producía muy pocos coches y muy baratos y era sostenible. ¿Por qué hoy la SEAT tiene 12.000 trabajadores, ¿vale? Produce muchísimos más coches, muchísimos más caros y no es sostenible? Eso es lo que queremos saber, ¿vale? ¿Y por qué? Porque se ha automatizado, se ha robotizado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quiero reflejar es que esa es una parte de la mentira. La otra parte de la mentira, que la machacan día sí, día también, es que dicen, es que las pensiones en España son muy generosas. ¿Y cómo lo argumentan? Te dicen que la tasa de sustitución, que es la relación entre tu última nómina de trabajo y el empalme, el enganche con la pensión pública, es de un 80%, ¿vale? Y te dicen, es que en Europa es de un 58%. Por lo tanto, a primera vista parece ser que las pensiones de España serían generosas. Esa comparativa es real. Sí, es real, pero te esconden que el salario mínimo interprofesional en Francia es de 1.600 euros, en Austria es de 2.000, en Alemania es de 1.600 euros, los trabajadores suecos, noruegos, daneses, holandeses, alemanes ganan 3 o 4 veces más o 2 veces más que los trabajadores españoles. Allí sería impensable salarios más o menos de 1.000 euros, aquí la inmensa mayoría son de 1.000, 1.100 euros. Entonces la tasa de sustitución de un salario de 3.000 no es lo mismo si es un 58% de 3.000 que si es un 58% de 1.000. Con un 58% de 1.000, ¿qué tendríamos? Una pensión de 580 euros, ¿no? Y hacia ahí es hacia donde vamos. Y la última parte ya, que es lo que ya convence a muchísima gente, incluso pensionistas, es que si bien antes de firmarse el Pacto de Toledo en el año 1995, los presupuestos del Estado
acudían, en el caso de que no hubiera suficiente para las pensiones con las cotizaciones sociales, pues claro, el Pacto de Toledo separó fuentes de financiación. Y entonces lo que hacen es que en vez de acudir con los presupuestos generales del Estado, piden préstamos al Tesoro. El año pasado pidieron 18.000 millones de euros de préstamos al Tesoro y este año tendrán que volver a pedirlo. ¿Y con qué finalidad lo hacen? Con la finalidad de que la ciudadanía en general asuma que esas pensiones son insostenibles. Vamos, que nos estamos endeudando y están transmitiendo el mensaje de que esto genera déficit, básicamente. Sí, ese es el lema. O sea, el otro día el Tribunal de Cuentas emitía un dictamen que decía que la Seguridad Social estaba en un déficit de 100.000 millones o algo así, que era totalmente insostenible. Y yo pregunto, ¿la Seguridad Social no es el Estado? Porque si la Seguridad Social está tan mal, el Estado también lo está, ¿no? Porque si las pensiones no se pueden sostener, ¿cómo se puede sostener la Casa Real o el Ejército o otras cosas que no son tan necesarias? Pero vayamos al argumento de por qué no se pueden sostener. Porque si crecemos al 3% anual y estamos en crisis, ellos dicen que estamos en crisis, ¿no? Y hemos estado creciendo desde hace 10 años, ya casi 11 que empezó la crisis, el 3% anual, muy por encima de todos los países europeos. Este año hemos crecido al 2,2%. El 3% anual son 36.000 millones de euros, el 3% del PIB de España. Entonces, ¿qué dificultad hay para pagar, ¿no?, las pensiones? Tenemos un déficit fiscal con el resto de Europa de 7,5 puntos de PIB. Y esos son 90.000 millones de euros, ¿vale? Entonces, ¿quién se atreve a hacer una reforma fiscal que los que realmente tienen y pueden aporten lo suficiente para sostener la sociedad? O sea, que esto se tiene que sostener vía impuestos. Esto se tiene que sostener por cotizaciones sociales, porque si no quitaríamos a los empresarios una parte de lo que pagan y entonces lo mismo que ahora que hablan de la mochila austríaca se pondrían a saltar de alegría. Por lo tanto, se han de sostener con las cotizaciones sociales, con un mercado laboral en condiciones, no de salarios de miseria o de esclavitud y contratos de 3 días o de 15 días, y donde no lleguen, evidentemente, como impuestos, evidentemente, con una base impositiva acorde para mantener una sociedad, pues una sociedad moderna de hoy en día. Lo que no se pueden es ganar elecciones prometiendo que bajo este impuesto y que bajo el otro y que bajo el otro. Porque el problema que tenemos, ¿cuál es? El problema que tenemos es que la sociedad la sociedad española, se mantiene con 2 impuestos, el IVA y el IRPF. El IVA y el IRPF suponen el 86% de los impuestos que sustentan la sociedad. Otro 5 o 6% es de hidrocarburos, alcohol y tabaco. Y lo que falta, que es un 6%, lo pagan el IBEX 35, el resto de las empresas, la banca, las eléctricas, etcétera, etcétera. Lo que ocurre, claro, una subida de impuestos que va a recaer, entiendo, sobre los que más tienen, pues entiendo que también va a recaer sobre los que no tienen ningún interés en sostener el sistema de pensiones públicas, porque al fin y al cabo, quien tiene dinero probablemente no necesite una pensión el día de mañana. Pero para eso necesitamos un gobierno valiente y que se atreva a hacer esa reforma fiscal, ¿no? Y que realmente paguen los que más tienen. A mí no me importa pagar impuestos, yo puedo vivir y no me importa pagar impuestos. Pero yo lo que quiero es que los impuestos después que estoy pagando reviertan en la sociedad. ¿Y eso ocurre? ¿Realmente revierten los impuestos que pagamos? Ese es el problema. Ese es el problema, que la sociedad... Digamos que hay 2 países en Europa, que son España e Italia, que es un poco los 2 países aquellos un poco, no sé, no querría utilizar una palabra de desprestigio de ninguna etnia ni nada por el estilo, pero bueno, jugamos mucho al engaño, ¿no? Entonces, bueno, es que este hace esto y engaña a Hacienda. Bueno, y yo si pudiera también lo haría. Y entonces, claro, hemos de ser un poco responsables de lo que hacemos y de lo que decimos, porque eso es lo que circula. Y eso lo hemos de cambiar. Y lo hemos de cambiar pues con educación, que nos falta mucha.
Hablábamos antes de ese déficit, ¿no? Que en realidad, bueno, se da ese mensaje de que al final las pensiones generan un déficit. Vivimos en una economía de mercado en la que pues, Europa controla mucho el gasto público y hemos visto cómo incluso se ha reformado la Constitución para intentar controlar el déficit. Al final, esto no es demasiado ambicioso plantear lo que se está planteando en este contexto en el que nos movemos económico. Yo creo que la Constitución no se reformó para controlar el déficit. La Constitución se reformó en su artículo 135 para pagar los intereses de la deuda de los bancos alemanes y españoles, que ese es el quid de la cuestión, que esos 36.000 millones de beneficios que tenemos o que de crecimiento que tiene el país cada año va a pagar esos intereses de la deuda. A mí me llama mucho la atención que nunca ni los políticos ni nada hablan de Portugal, ni ponen el ojo en Portugal, ¿no? Lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, el país hermano, ¿no? de la península ibérica, y está creciendo y está limitando no derechos sino favores a determinados colectivos pues que viven de favores. Aquí financiamos la Iglesia Católica con 11.000 millones de euros, somos un Estado laico, teóricamente, y seguimos bajo el concordato y sin nadie que se atreva a meterse con el concordato. Entonces, yo creo que hay formas y formas de hacer las cosas. Y yo creo que la sociedad española hoy en día está preparada para que tengamos un gobierno real y que lleve a cabo las medidas que tiene que llevar a cabo. Porque ayer mismo salía un programa en la televisión de Portugal y decía sobre educación y todos los chavales incluso decían que Portugal funcionaba estupendamente en educación. ¿Y por qué? Porque se han volcado en la educación pública y han restringido la educación subvencionada, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de políticas. Hay quien se pregunta, bueno, en cualquier caso, las pensiones, teníamos una hucha donde había mucho dinero para, por lo menos, intentar llevar mejor estas épocas pues, de mayor crisis o de mayor contención del gasto público. ¿Qué ha pasado con esa hucha de las pensiones? El fondo de reserva, que le llaman a la hucha de las pensiones, se llamaba fondo de reserva, estuvo creciendo hasta el año 2011. Fijaros que la crisis empezó en el 2008 y creció hasta el 2011, mediados del 2011, creció además a un ritmo muy bueno, normal, hasta casi los 70.000 millones de euros. La ley no permitía que el gobierno usara ese fondo de reserva más allá de un 3%, porque era un fondo creado, en el caso de que no se pudiera pagar, era un fondo creado pues, para hacer frente a esa eventualidad, ¿no? Pero el gobierno modificó la ley, tenía mayoría absoluta y podía hacer lo que quería. Entonces modificó la ley y en 4 años se pulió el fondo de reserva de las pensiones. ¿Y eso es legal? Bueno, a mí me gustaría que los partidos políticos, alguien que tiene peso y poder, se atreviera a pedir una auditoría de todo eso. Nosotros, ¿qué estamos pidiendo nosotros? Y nosotros estamos pidiendo algo muy sencillo. Nosotros pedimos una reforma integral del sistema público de pensiones. ¿Y por qué una reforma integral? Porque queremos una reforma integral que asegure las pensiones nuestras de hoy en día, si tenemos una esperanza de vida de 15 o 20 años más, y las pensiones de los jóvenes, porque las vemos en peligro, las pensiones de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Y qué más queremos? Queremos un debate público, abierto y público a toda la sociedad, y que se sepa qué ha pasado con el sistema público de pensiones, qué es lo que ha generado que un sistema público de pensiones que es solidario interterritorialmente e intergeneracionalmente haya llegado a esta situación, ¿vale? Y qué medidas podemos tomar de cara al futuro para que nunca vuelva a pasar. ¿Y qué más queremos? Pues queremos que se cree un organismo o una mesa de negociación donde nosotros, que creemos que somos los auténticos representantes de los pensionistas, podamos estar presentes. Pedimos esas 3 cosas. ¿Y eso está en la hoja de ruta de los partidos políticos ahora que estamos en momentos de vías de conformación de nuevo gobierno en España? Eso está en la hoja de ruta que nosotros dejamos a la ministra de Trabajo en una reunión que nos concedió el 31 de julio del año pasado. Le dejamos escrito negro sobre blanco una hoja de ruta con medidas a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo para acabar con esa reforma fiscal que decía al principio que tiene que solucionar este problema. Hace 3 semanas, puede que un poco más, estuvo en Barcelona el director general de Ordenación Económica del Ministerio de Seguridad Social, Borja Suárez Carujo,
y dio una conferencia en la Universidad Autónoma de Bellaterra, en la Facultad de Derecho. Yo estuve en esa conferencia porque uno de los abogados que tenía que ir no podía ir y me hizo que fuera yo, que me invitaran a mí. Y básicamente hay cosas en las que coincidimos con ellos y básicamente están tomando medidas como el control de las horas extras, el de los falsos autónomos, el subir 7 puntos las cotizaciones sociales, que subieron el año pasado, el subir el salario mínimo interprofesional, medidas que nosotros estamos de acuerdo con ellos. Lo que pasa es que yo no le veo al gobierno del PSOE suficientemente capaz de tirar adelante las reformas que necesita el país. ¿Y por qué no lo veo? Pues porque el PSOE, hemos de recordar que ha tenido 202 diputados en una legislatura y tuvo una ocasión ideal para poder hacer de un país europeo de calidad y una sociedad bien cohesionada, y desaprovechó esa oportunidad con 202 diputados. Es difícil que ahora con el poder que le han dado las elecciones lo pueda hacer. ¿Usted cree que al final el PSOE no tiene la suficiente, no sé si valentía, para poder enfrentarse a todo ese interés económico que ustedes consideran que está detrás de esta situación del sistema de pensiones? Yo creo que no tiene la suficiente valentía y que tampoco es un partido que se le pueda ver como plenamente por los derechos sociales. Yo creo que tiene demasiados intereses con la banca como para poder afrontar determinadas medidas que esos poderes económicos tenderán a frenarle. Este director general decía, y yo se lo dije al final, decía que las pensiones se han de mirar desde 3 puntos diferentes, ¿vale? Han de ser políticamente sostenibles, han de ser jurídicamente sostenibles y han de ser socialmente sostenibles. Y él coincidía con nosotros en que no es un problema de gastos, sino que es un problema de ingresos, que la Seguridad Social asume una serie de gastos que no la corresponden, que no debería de asumirlas y que sería casi suficiente para igualar el presupuesto de la Seguridad Social si esas medidas se llevaran a cabo, y solamente pondré 2 o 3. Por ejemplo, el pago del personal y de los edificios que tiene la Seguridad Social deberían de salir de los presupuestos generales del Estado, ellos coinciden en ello. En las tarifas de fomento del empleo, tarifas planas, deberían de salir de ahí. No se deberían de financiar, que aquí ellos no coinciden, los planes de pensiones privados con subvenciones fiscales, porque no tiene sentido que hagan ver a la sociedad que el sistema público no se puede sostener y que le estemos financiando las privadas con 2.000 millones de euros. Claro, pues todo esto lo va sumando y a lo mejor son, si no los 18.000 millones esos que han pedido de crédito, ¿vale? Pues a lo mejor son 16.000. Pero claro, esas medidas se han de hacer y se pueden hacer a corto plazo. Lo que ocurre es que, claro, hay que poner toda la situación de las pensiones también en el contexto del que hablábamos antes, una población cada vez más envejecida y lo que ello conlleva, que es un mayor consumo de recursos sociales y de atención social, con los problemas que tiene la ley de dependencia, con la cantidad de falta de plazas públicas que hay en los centros sociosanitarios públicos. ¿Realmente es sostenible todo esto, ya no solo el sistema de pensiones, sino toda esta situación de la población y ese envejecimiento, o esto va a saltar por los aires en algún momento? Sí, pero a ver, yo es que vuelvo otra vez al principio. Un país que le ha dado 65.000 millones a los bancos, ¿vale? Que nos dijeron una y otra vez que de ese dinero lo recuperaríamos todo, que no, la sociedad no aportaría ni un céntimo. Y resulta de que no ha sido así, ya lo dan por perdido, ¿vale? Un país que ha rescatado autopistas porque se firmaba la concesión de esas autopistas con la condición de que si no eran rentables, el Estado las rescataría, ¿vale? Un país que ha rescatado el Castor de Florentino Pérez. Un país que le da 11.000 millones a la Iglesia Católica cuando debería la Iglesia Católica, desde mi punto de vista, sostenerse con sus feligreses, ¿vale? Un país que mantiene la monarquía, que nadie la ha elegido y que yo estoy convencido de que si hicieran un referéndum es posible que dejaría de existir la monarquía, habría una república, ¿vale? Un país que paga 8.000 millones al ejército cada año, que destina 8.000 millones al ejército cada año. Pero vamos a ver, ¿por qué nos tenemos que cuestionar que las pensiones públicas tienen déficit y todo eso no tiene déficit? ¿Por qué?
Mira, nosotros... Pero entonces es que no hay interés. O sea, al fin y al cabo sí que hay una necesidad que hay que cubrir porque hay una realidad que está ocurriendo y es ese envejecimiento de la población y ese mayor consumo de recursos públicos y no se está haciendo nada para intentar es que lo que hay es afrontarlo. Lo que hay es un atontamiento de la sociedad, porque y es que llevan trabajando mucho tiempo en ello, ¿eh? Si no hubiera ese atontamiento de la sociedad sería consciente. El que tiene 65 o 70 años pensaría, bueno, pues yo a mí que me quiten lo bailado, yo ya voy a tener la pensión. Pues a lo mejor no la vas a tener, porque si Rajoy nos congeló la pensión 5 años y esos 5 años el índice de precios al consumo estaba más o menos plano o subía muy poco, tú suponte que te la congelan, que vuelven al 0,25, que aún no sabemos el 1 de enero del 2020 qué pasará, suponte que te vuelven al 0,25 y en 4 años... hay una inflación del 15%. ¿Cómo se queda tu pensión? Pues si la gente pensara eso, diría, aquí no queda más remedio que movilizarse, porque si realmente hay unos señores que están en la plaza cada semana y dicen una serie de cifras que son verdad, porque las dice el propio gobierno, que crecemos en lo que yo acabo de decir, que le hemos regalado a la banca, que han rescatado esto, que han rescatado lo otro, que mantenemos un entramado político, institucional, público, que nos cuesta una cantidad de dinero que ni siquiera sabemos. ¿Por qué tenemos para mantener todo ese entramado político institucional de diferentes administraciones, de 4 o 5 niveles diferentes para que hagan las mismas cosas? ¿Alguien se cuestiona eso? Porque yo me lo cuestiono. Entonces, si eso lo podemos mantener, ¿por qué no podemos mantener las pensiones? ¿Cómo demostramos nosotros que había dinero para pagar las pensiones cuando llevaban 5 o 6 años machacando que no había dinero, que no había dinero, que no había dinero? En la calle. En la calle forzamos un pacto de gobierno, PNV, PP, que dijeron, hay dinero para pagar las pensiones, lo que suba el coste de la vida, el 2018 y el 2019. ¿Verdad que demostramos que había dinero? Pues ahora vamos a por el derecho. ¿Es un derecho? Sí. Pues si es un derecho, la sociedad en su conjunto se tiene que hacer cargo de cumplir ese derecho y que saquen el dinero de donde quieran. Que hagan la reforma fiscal, que se lo quiten a la Iglesia, que hagan lo que quieran, pero han de respetar un derecho que es de los ciudadanos, porque además lo dice el artículo 50 de la Constitución. No lo digo yo, o sea, lo han de asumir, ellos que tienen la Constitución continuamente en la boca. Pues con ese mensaje, si le parece, Domiciano, vamos a poner punto final a esta entrevista. Yo creo que es importante dejar claro que hay que entender todo esto como un derecho social, pero también es verdad que para poder combatir todo ese discurso oficial hay que tener también argumentos y ventanas de información, o en este caso como esta, para que la gente pueda tener otra perspectiva. Exactamente. Si tuviéramos ventanas de información para poder explicar a la gente todo esto, es muy posible que la situación fuera diferente de la que es. Bueno, pues nosotros hemos abierto esta pequeña ventana de 25 minutos, así que de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias de parte de la Coordinadora Estatal. Pues muchas gracias, Domiciano. A vosotros. Sandoval ha estado hoy con nosotros y estará mañana en la Sala MAC, este miércoles a partir de las 6 de la tarde, en una cita que yo creo que solo por interés y por egoísmo incluso personal, porque a todos nos afecta de lo que estamos hablando aquí, no se deberían perder. Nos vemos en la Sala MAC mañana a partir de las 6 de la tarde para hablar del futuro de las pensiones públicas. Nosotros nos despedimos y le dejamos, eso sí, con toda la programación y el análisis de la actualidad en unos minutos en el programa de La Tertulia. No se lo pierdan.